Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con su permiso, vamos a dar inicio a esta sesión pública. Y de acuerdo al artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a desahogar el primer punto. Para el efecto, le solicito al señor secretario general de Acuerdos verifique el quórum. Le informo, magistrada presidenta, que se encuentran presentes 2 magistrados de los 3 que integran el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8º del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, ruego a los presentes nos pongamos de pie para desahogar el segundo punto del orden del día, y con fundamento en el último párrafo del artículo 7º del Reglamento Interior de este Tribunal, siendo las 10:57 de este día, viernes 28 de julio, 28 es 29, ay, perdón, es 29 de julio, se declara la existencia del quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidos los acuerdos que se tomen en la misma. Gracias. Magistrada, si me permite brevemente hacer una puntualización para efectos del acta, que quede constancia en el acta de que Sí. el magistrado que fue debidamente convocado y que no se presenta a esta sesión es el magistrado Ángel Durán Pérez. Nada más, magistrada. Gracias. Gracias, magistrado. Para dar continuación al orden del día, solicito al señor secretario de lectura y aprobación del orden del día, en su caso del orden del día. Con su permiso, magistrada y magistrado, me permito dar cuenta que el asunto de análisis y resolución lo constituye un juicio para la defensa ciudadana electoral, cuya clave de identificación del expediente y nombre del promovente se precisa en el orden del día que fuera circulado con anticipación y publicado en los estrados y en la página de internet de este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es cuanto, magistrada y magistrado. Se nos concede el uso de la voz para si tenemos alguna manifestación referente al orden del día. En su caso, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto de la propuesta del orden del día. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Con el orden del día. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Igualmente, secretario, a favor del orden del día. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, y en virtud de que el asunto fue turnado a mi ponencia, me permito hacer de su conocimiento del proyecto, cuya sentencia definitiva corresponde al juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave y número JDC 04/2021, promovido vía Persaltum por el ciudadano Juan Manuel Torres García, en su carácter de candidato a coordinador distrital, congresista estatal y consejero estatal y congresista nacional en el Distrito 2 de Manzanillo, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del mismo instituto político, aduciendo la omisión en la publicación de las direcciones de los lugares en donde se ubican los centros de votación para llevar a cabo la elección de coordinadores y coordinadoras distritales el próximo 30 de julio en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima, correspondiente al Distrito 2. Antecedentes. De la narración de los hechos que expone el actor en su demanda, así como de las constancias que obran en el presente juicio que se resuelve, se advierte lo siguiente. El 16 de junio, el Comité Ejecutivo Nacional Morena emitió la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario de Morena para elegir, entre otros cargos de dirección interna mediante congresos distritales, a quien de manera simultánea tendrán los 4 encargos siguientes: coordinadoras y coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeras y consejeros estatales y congresistas nacionales. Convocatoria anterior
publicada en la página oficial de Morena en el vínculo que tienen a la vista ustedes en este proyecto, en la liga jurídica plasmada en esta página 3. A decir del actor, dentro del palacio establecido solicitó su registro como candidato a ocupar simultáneamente los 4 cargos referidos en el punto inmediato anterior, agregando para ello copia simple de la solicitud de registro, pudiendo verificar el listado de los candidatos que cumple con los requisitos de la elegibilidad en cada una de las entidades de la República. Refiere además que entre los listados se encontraba el correspondiente al estado de Colima, en el cual se identifica su nombre en el distrito 2 de Manzanillo. Menciona además el actor que en la base tercera de la convocatoria se advierte el calendario de la votación, misma que se llevaría a cabo en las cabeceras distritales, y se señala que las direcciones y ubicaciones específicas de los centros de votación serán publicados con oportunidad debida por la Comisión Nacional de Elecciones. En ese sentido, y bajo protesta de decir verdad, aduce que, a la fecha de la presentación del medio de impugnación, la Comisión Nacional de Elecciones no ha publicado en la página del Partido Morena ni en la página electrónica de dicha Comisión Electoral la dirección y ubicación específica en donde habrá de realizarse el Congreso Distrital con cabecera en Manzanillo. Con respecto a lo anterior, señala que dicha omisión ha ocasionado incertidumbre en los electores, al no conocer el lugar en donde habrían de acudir a votar y desde luego incertidumbre en quienes se registraron como candidatos, afectando con ello su derecho político electoral de votar y ser votado. Inconforme con lo anterior, el 27 de julio, el actor promovió juicio ciudadano vía per saltum ante este tribunal electoral, argumentando que el agotamiento de la instancia partidista haría irreparable la violación a su derecho, pues la jornada electoral está calendarizada a celebrarse el sábado 30 de julio y no habría oportunidad legal para impugnar. El mismo 27 de julio, se recibió y se fijan en los estrados de este tribunal electoral la cédula de publicitación por un plazo de 72 horas, mediante la cual se hizo del conocimiento público la interposición del citado juicio. Asimismo, en la misma fecha, el secretario general de Acuerdos de este tribunal electoral, en atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Medios, revisó los requisitos de procedibilidad, certificando el cumplimiento de los mismos. Y una vez admitido el juicio de referencia, se acordó turnar el expediente a la ponencia de la voz para los efectos previstos en el artículo 66 de la Ley de Medios. Mediante acuerdo de fecha 28 de julio, se ordenó al secretario general de Acuerdos de ese tribunal realizara la inspección de la liga electrónica de Morena ofrecida como prueba por la parte actora, a fin de verificar y asentar su contenido, levantándose al respecto el acta correspondiente. Así también, se ordenó la inspección de la página web y página oficial del Partido Morena bajo la liga de Morena organismo /.com a fin de verificar la falta de publicación de las direcciones y ubicaciones de los centros de votación para llevar a cabo la elección de coordinadoras y coordinadores distritales este próximo 30 de julio en la cabecera municipal de Manzanillo, correspondiente al Distrito 2. La autoridad señalada como responsable por conducto del maestro Luis Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en representación de la Comisión Nacional de Elecciones del mismo instituto, remitió al correo oficial de la Secretaría el informe circunstanciado, y agotados los trámites respectivos para la debida integración del expediente mediante acuerdo de fecha 29 de julio, se declaró cerrada la instrucción. Consideraciones. Primera, jurisdicción y competencia. Este tribunal electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en virtud de que se trata de un juicio ciudadano promovido por un ciudadano por su propio derecho en su carácter de candidato a coordinador distrital en el Distrito 2 de Manzanillo. Segundo, requisitos generales y especiales del medio de impugnación. Sobre este particular, este órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al admitir el medio de impugnación. Tercera, causales de improcedencia o sobreseimiento. Las causales de improcedencia y sobreseimiento
ya sea que las opongan las partes o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben analizarse previamente, porque si se configura alguna de ellas, no podía emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada en el medio de impugnación. En ese tenor, el capítulo 7 de la Ley de Medios se contemplan las causales de improcedencia y de sobreseimiento de los medios de impugnación. Y teniendo en cuenta lo anterior y el artículo 32 de la Ley de Medios de Impugnación previstos en esta ley, tienen ustedes en esta resolución cada uno de las fracciones en las que contempla la improcedencia y sobreseimiento de los asuntos o medios de impugnación presentados. Y teniendo en cuenta lo anterior, y como ya se plasmó en este proyecto y en los antecedentes de la presente resolución, en fecha 28 de julio, mediante acuerdo de la misma data, se ordenó al secretario general de Acuerdos inspeccionara, entre otros, la página electrónica oficial del Partido Morena bajo la liga oficial de Morena, a fin de verificar la falta de publicación de las direcciones y ubicaciones de los centros de votación para llevar a cabo la elección de coordinadoras y coordinadores distritales el próximo sábado 30 de julio en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima, correspondiente al Distrito 2. En ese sentido, derivado del acta de inspección levantada, contrario a lo aducido por el actor, el secretario general de Acuerdos dio fe de la existencia de la publicación de las direcciones de los centros de votación que se instalarán en el estado de Colima y que se encuentran divididos en 2 distritos. Se procedió a insertar la parte del acta conducente y se denota los listados con los registros aprobados de los postulantes a congresistas nacionales, la ubicación de los centros de votación y funcionarios de casillas autorizados, la propuesta de actualizar y reformas de los documentos básicos de Morena, publicación base para la discusión en el tercero Congreso Nacional Ordinario y la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario de Morena, así como el Congreso Nacional de Unidad y Movilización. Tomando en consideración lo anterior, las direcciones de los centros de votación para la celebración de la elección este próximo sábado 30 de junio, de acuerdo a lo publicitado por el propio partido, son los que a continuación se plasman en el recuadro que se encuentra en esta página 10 del proyecto que se les presenta, y al estar acreditado la publicación de las direcciones en donde se van a ubicar los centros de votación para la elección a llevarse a cabo este sábado 30 del presente mes y año, en específico el concerniente al municipio de Manzanillo, Colima, que corresponde al Distrito 2, por el cual es candidato el actor, resulta entonces incuestionable que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 33, fracción 3 de la Ley de Medios, al haber quedado sin materia el juicio promovido. Y al estar acreditado la publicación de las direcciones donde se ubican y al actualizarse el artículo 33, fracción 3 de la Ley de Medios, al haber quedado sin materia el presente juicio, esto lo robustece la jurisprudencia 34/2002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto improcedencia. El mero hecho de quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. Por lo anterior, que es expuesto y fundado, este tribunal resuelve, único, se sobresee el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto vía per saltum por el ciudadano Juan Manuel Torres García, radicado con la clave y número de expediente JDC 04/2022, en razón de los fundamentos y motivos expresados en la presente resolución. Notifíquese. Se concede al magistrado el uso de la voz por si tiene algún comentario al respecto del proyecto que se les fue leído. Gracias, magistrada. Solamente para reiterar que me parece correcto este sobreseimiento porque efectivamente pues ha quedado
sin materia el juicio promovido por el señor Juan Manuel Torres. A pesar del tiempo, de la brevedad del tiempo, porque pues apenas el día de ayer fue admitida esta demanda, este juicio para la defensa ciudadana, me parece que está apegado y ajustado a derecho y a la constitucionalidad, por lo tanto estoy de acuerdo en esta resolución de sobreseimiento. Gracias, magistrado. Le solicito al señor secretario de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva propuesta por la magistrada Mariana Díaz Rivera. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el proyecto, señor secretario. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 2 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Gracias, señor secretario. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad la resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral del expediente JDC-04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García, quien controvierte la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de publicar la ubicación de los lugares en donde se llevarán a cabo los congresos distritales, en los que habrán de elegir a las y los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo, cuyo resolutivo es el siguiente. Único, se sobresee el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto vía per saltum por el ciudadano Juan Manuel Torres García, radicado con la clave y número de expediente JDC-04/2022, en razón de los fundamentos y motivos expresados en la presente resolución. Para desahogar el quinto punto del orden del día, que es la clausura de la sesión, ruego a los presentes nos pongamos de pie. Siendo las 11:14 de este día 29 de julio de 2002, se declara clausurada esta sesión pública. Muchas gracias.